Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un honor saludarles y compartir con ustedes esta señal de Ecuador inmediato. Hoy tengo la verdad a profundidad. A los tiempos que tengo un programa de este tipo, ya saben ustedes, es un espacio privilegiado para quienes tienen mucho que contar. Y en este tiempo nos vamos a ampliar. Ayer las redes sociales, las noticias y el espacio informativo desde Brasil conmovía de nuevo al Ecuador. Un juez, un ministro de Justicia en Brasil, decidió que se comunique a la justicia ecuatoriana que habían decidido anular la versión de José Consensado Santos, el delegado regional de Odebrecht en Ecuador, con la que se había acusado al ingeniero Jorge David Glass Espinel, vicepresidente de la República, por falsa, por falsa, por haberse encontrado vicios y alteraciones que terminaban por perjudicar a la integridad y la inocencia del ingeniero Jorge David Glass Espinel. La noticia tiene su trascendencia en el Ecuador, porque si hubiese dado este caso a inicios de este escándalo allá en el 2017, vale. Pero han pasado 6 años, de los cuales 5, Jorge Glass Espinel ha pasado en prisión. En prisión por un delito que no habría cometido, que no ha cometido, y por la versión falsa de una persona que alteró la verdad con el afán perverso de perjudicar a Jorge Glass Espinel. Y yo quiero agradecerle en nombre de Ecuador Inmediato al ingeniero Jorge David Glass, que está con nosotros ya en esta transmisión en vivo, por haber aceptado de manera gentil esta primera entrevista que da desde que sale de la cárcel, en una deferencia con este espacio informativo que la valoramos y la tomamos muy en cuenta. Vicepresidente Jorge David Glass, ¿cómo está? Qué gusto saludarle. ¿Me escucha bien? Francisco, qué emoción verte después de tantos años y en este espacio al que tanto respeto, aprecio también a tu persona, a lo que representas. Y yo tengo una cápsula de tiempo, a veces no menciono los años que han pasado, te corrijo un poquito, estuve 5 años, 4 meses en prisión, de los cuales 3 años y medio en Cotopaxi, es decir, en el infierno. Yo fui al infierno y regresé. Pero me emociona mucho estar en tu programa de Ecuador Inmediato y quiero agradecerte también de antemano por lo que hiciste todos estos años, transmitiendo la verdad desde tu trinchera. Ojalá todos los periodistas fueran como tú, Francisco. Son pocos, pero están en pie de lucha y qué gusto verte. Nos mantenemos, Jorge David, nos mantenemos. Primera pregunta, necesaria, indispensable. Este conflicto que tú has enfrentado hasta este momento obedeció a una trama para perjudicar a la Revolución Ciudadana y usaron a Jorge David Glass Espinel como la víctima propiciatoria. Yo le pregunté esto a Rafael Correa Delgado, si esto fue montado desde el propio partido Alianza País, porque te eligieron vicepresidente de la República. ¿Sientes que esa trama partió de tu propia agrupación o de quién partió la trama en contra de Jorge Glass? Bueno, Francisco, primero quisiera puntualizar lo que ha ocurrido el día de ayer, que creo que es importante para ponernos en contexto en esta entrevista. Y por supuesto quiero contarte muchas cosas que han ocurrido, que ocurrieron mientras estuve en prisión. Un juez determina que voy a leerlo textualmente, Francisco, si me lo permite. Por supuesto, por favor. Respecto al acuerdo de lenidad, entiéndase el acuerdo de operación eficaz, número tal, suscrito por Odebrecht, que soportan el proceso adelantado contra el demandante, son nulas. Es decir, todas las cosas que utilizaron en mi contra son nulas y en consecuencia no son idóneas para subsidiar cargos formulados en su contra. Dice más adelante que declara la nulidad
en lo que respecta al demandante, a Jorge Glass Espinel, de las pruebas obtenidas por el sistema Droisus, MapWebDay, utilizados en el acuerdo de indulgencia celebrado con Odebrecht. Francisco, la empresa corrupta y corruptora, esa misma empresa que yo le hice reparar la central de San Francisco, más o menos 80 millones de dólares. Esa misma empresa a la que yo, mediante la expulsión, se le rescindieron como 800 millones en contratos. Es una empresa que yo impedí que firmen el contrato de construcción del puerto de Manta por sobredimensionado. Esa misma empresa, el representante que me vino a amenazar en el 2008, diciendo que se iba a vengar de mí por lo que le estaba haciendo, me refiero específicamente a Marcelo Odebrecht en persona en mi oficina. Francisco, hoy esa lucha personal por mi buen nombre, ese derecho que tengo yo y todos mis compañeros, Rafael Correa Delgado y todos mis compañeros, presos políticos, perseguidos políticos, exiliados, asilados políticamente en diversos países alrededor del mundo, queda demostrado el día de hoy, Francisco. Ha sido muy doloroso. Es el 10% de mi vida. Se me fue familia, 11 seres queridos que no pude enterrar, mi padre, mi nana, mi segunda madre, mi suegra, tíos, tías, que no pude enterrar. 25 motines que tuve que sobrevivir, y a Dios gracias que lo hice, Francisco. 15 días tortuosos, porque a mí me trasladaron de la cárcel 4 por orden de María Paula Romo, por orden de, caramba, ya se me van a acordar otros nombres, Granda, Roldán, todos esos, gente ruin, gente degenerada, moralmente hablando. Todas esas personas me trasladaron de manera humillante, a la fuerza, con empujones, me tiraron contra una pared, quisieron revisar mis partes íntimas, me arrancaron en Cotopaxi la ropa a manotazos. Un entonces mayor de policía de la DGI, hoy teniente coronel retirado, ¿Cómo se llama? Carolis. 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 Ya, Marlon Carolis. Carolis, me parece. Marlon Carolis, Lo correcto. volví a ver de director en la cárcel 4 y estaba como loco, tengo que destruir a Glass, tengo que destruir a Glass. Mira, Francisco, quiero decir una vez más, con mucha sinceridad, que yo tengo paz en mi corazón. Yo ya perdoné a todos los que me hicieron esto. Profundamente los he perdonado. Vivo tranquilo conmigo mismo. Yo soy un hombre inocente, siempre lo sostuve y dije, yo aquí me quedo, lo voy a enfrentar, enfrentaré la justicia. Demostré en el juicio que soy inocente. Lo demostré, Francisco. No exhibieron una sola cosa en mi contra. Claro, la lengua de este Concesado Santos que me acusaba, que dijo una cosa en el juicio Odebrecht, mal llamado Odebrecht, porque recuerde, Francisco, que sacaron a Odebrecht del juicio, y otras declaraciones completamente distintas que hizo en el juicio Arroz Verde, recalificado soborno, el Ajá. célebre caso por el que yo también fui sentenciado por influjo psíquico, al igual que el presidente Correa, para impedir que el presidente Correa participe en las elecciones de 2021. Qué distinta hubiera sido la historia. Qué distinta. Sí, si hubiera sostenido mi inocencia como ahora se sostiene, si no hubiera entrado a prisión, porque el principio del fin para este país comenzó con mi prisión en el año 2017. Correcto. Vamos a hablar sobre el tema y ampliarlos. Vamos con las respuestas más bien con agilidad. Todo esto empezó con el quiebre de Lenín Moreno. El quiebre con Lenín Moreno. Estoy hablando de agosto del 2017. ¿Por qué se dio el quiebre con Lenín Moreno? Francisco, hay muchas cosas que no he contado y que estoy presto a comentar en tu programa por primera vez en la historia. Comienza un conflicto interno. Tú me preguntabas, ¿fue mi movimiento político el que fraguó esto? No. Fueron algunos miembros del movimiento político, empezando por Lenín Moreno Garcés. Ya. Luego ha continuado con Carlos Vaca Mancheno, que fue quien suscribió los acuerdos con Odebrecht, quien se comprometió a no acusarlos, así dice expresamente, es un acuerdo equivalente a la venta de la bandera, Francisco. Comienzan a fraguar esto porque yo me doy cuenta como vicepresidente, primero yo pedí que me retiren de los sectores estratégicos, me quedé con los sectores productivos para seguir impulsando el cambio de la matriz productiva y la reconstrucción de Manabí. Me cortaron todos los fondos para la reconstrucción, yo reclamaba insistentemente con evasivas del presidente Moreno. Luego comienzo a recibir alertas de los sindicatos, de la gente de Petroecuador, de Petroamazonas,
Perdón un ratito, Francisco. Aunque no lo creas, el día de ayer, mientras daba la rueda de prensa, fueron 7 policías de la Policía Judicial en 2 camionetas con vidrios oscuros a intimidarme. Así Ya, que no estoy en la oficina, sino en la casa de mi mamá, donde vivo. Regreso a la historia, Francisco. Yo enfrento en privado, como corresponde a Lenín Moreno Garcés, decía yo, presidente, tengo alertas de que están pidiendo el 30% por contrato, que son los Bucarán que están enfrentando esto, que son los del Partido Social Cristiano, los coidearios de Lazo y un largo etcétera. Al comienzo Moreno lo negaba una vez, 2 veces, 3 veces. Cuando fue demasiado evidente, pues los gerentes de las empresas comienzan a extorsionar a todos los contratistas. Hubo una reunión determinante, le digo, presidente, esto no puede seguir, voy a hacer un manifiesto público. Me dijo, mi querido Jorge, ya mismo voy a corregir, lo hice por ti, ¿cómo que por mí? Para que no te ataquen. Me dice, yo me defiendo solo, yo necesito que nadie me defienda, yo tengo los arrestos para enfrentar a cualquier persona. La última reunión, Francisco, Moreno me propone ser parte del reparto. Yo me quedé no, estupefacto. Era un presidente de la República sentado en su mesa de presidente de la República, donde antes había estado ejerciendo Rafael Correa Delgado. No, y me dice así, yo pego un golpe en la mesa, le digo, presidente, yo ni robo ni dejo robar. Te voy a meter preso, que así sea, presidente, pero yo ni robo ni dejo robar. Me levanté de la mesa, me volvió a amenazar, y yo salí a redactar el manifiesto público que se salió a la luz en redes que es sociales el 2 de agosto, que desgraciadamente fue profético para mi patria, y el 2 de octubre yo ya estaba preso. Eso fue lo que pasó. Y correcto. unidos, una serie de traidores al interior del movimiento Alianza País, que luego se fueron evidenciando y que terminó con la destrucción total del movimiento Alianza País en lista 35 en ese entonces. Pero no saben que no se puede matar una idea, que no se puede matar al sentir del pueblo. Queda demostrado que todo fue una farsa, Francisco, pero 5 años, 4 meses después que yo estuve preso, me costó ser querido, familia, la quiebra económica, quisieron destruirme. Casi lo consiguen, pero nunca pudieron quebrar mi espíritu. Yo dije, aquí Correcto. estoy, aquí quedo, por mi madre, por mis hijos, por mis hermanos, por todos mis seres queridos, por los que se fueron y no pude enterrar, por todo lo que me hicieron en la cárcel de Cotopaxi. Yo voy 25 a hablar detenidos. de eso, correcto. Yo voy a hablar de eso hacia adelante, pero partamos del inicio del juicio. ¿Por qué se dio el juicio? Y algo más, ¿por qué Jorge Glass acepta que la Asamblea dé la autorización para que se lo enjuicie? Esto estoy hablando septiembre-octubre del año 2017. Jorge Glass Espinel. Voy poniendo en contexto porque es una muy buena pregunta. Antes de que Lenín Moreno asuma el cargo el 24 de mayo, hubo una misión de Carlos Vaca en Brasil. Y me llama muy acelerado, me dice, Jorge, tengo extraordinarias noticias. Tengo las declaraciones de Odebrecht, de Concesión Santos, que tú eres absolutamente inocente, que Walter Solís es inocente, que Carlos Hernández es inocente, que Esteban Albornoz es inocente y un largo etcétera. Yo digo, qué bueno que te haya dicho lo que yo ya sabía. Pero me dicen, me piden algo para liberar este video. Me piden que lo liberemos del juicio y que tú ordenes pagarle, porque yo apenas salió este escándalo, dispuse administrativamente que no le paguen a Odebrecht $100 millones en planillas vencidas hasta que se determine de dónde venía la corrupción. Es decir, Ya, yo, el acusado de Odebrecht, impedí que le paguen $100 millones, más todo lo anterior que te dije, a esta empresa que terminó siendo expulsada en su momento por negarse a reparar la central hidroeléctrica de San Francisco. Yo le digo, mira, Carlos, eso es inaceptable porque es una venta de la patria. Yo no soy un vendepatria, así que eso queda descartado. Entiendo que se lo propuso el Moreno y Lenín Moreno dijo que sí. Yo alcancé a poner una orden judicial para que no le paguen a Odebrecht, no sé lo que habrá pasado, de todos modos han transcurrido 6 años. Francisco, yo recibí 7 ofertas de asilo político.
Yo soy ciudadano alemán, creo que eso es de dominio público, desde hace muchísimos años. Mi abuelo era judío, vino huyendo de los nazis, mi apellido es judío. Yo pude irme, yo no me fui. Y yo, siendo inocente, le digo al bloque, autoricen mi juzgamiento, porque yo voy a demostrar en el juicio que soy inocente, y Francisco sí lo hice. No pudieron presentar una sola prueba en mi contra. Me metieron preso con el contubernio de Carlos Vaca, Lenín Moreno y todos sus secuaces, y la corte, que también trató de extorsionarme. Eso haré detalles más No adelante. sé si Pero lo puedes dar Francisco, en ahora, muchas ¿no? de estas cosas No, no, entiende que esto puede poner en peligro mi vida. Mira cómo está el país, pero aquí estoy. Yo puedo caminar por mi país, sentir el abrazo de la gente en todo lado. Infinitas gracias al pueblo ecuatoriano. Yo sé que hay algunos que no me quieren, pero así es la vida y así es la democracia. Yo a puedo ver, caminar aquí en mi ciudad, pero Lenín Moreno no puede. No puede venir. ya, vamos concretamente. En el caso de Brecht, ¿de qué se le acusa Jorge Glass? Se me acusa de ser líder de una asociación lícita. El caso, que empezó como un delito contra la administración pública, entiéndase, peculado, cohecho, concusión, como no había pruebas, y tuvieron que forjar toda esta tramoya, cambian el delito a asociación ilícita. Y me ponen como líder de una asociación ilícita, igualito que el caso de Lula, que estaba Lula en el centro y toda una serie de personas alrededor, personas que no conocía y que tuvieron la interés a pesar de estar involucrados en la corrupción, porque se declararon culpables, los grabaron, le encontraron dinero en sus cuentas, declararon en el juicio que no me conocían, que nunca me habían visto, que nunca hablaban conmigo, que no me habían visto para nada. Pero sin embargo, un capitán de apellido Raza, en contubernio con Carlos Vaca Mancheno, y todo el poder, pues todo el auspicio de la prensa hegemónica, periódicos, televisión, el presidente de la República, todo el poder establecido, todo el poder fáctico que existe en el Ecuador, me condenaron, me sentenciaron, me vilipendiaron, me acusaron. Y ahora, ¿qué hago con esto, Francisco? Me van a pedir disculpas por los 5 años y 4 meses que estuve en prisión, por los 25 motines, 7 amenazas de muerte, porque nosotros, Francisco, apresamos a todos los líderes de las bandas que estaban ahí en la cárcel conmigo y me dijeron, te vamos a matar porque tú nos metiste preso. Aquí está la sentencia del juez. Ya. ¿Quién me devuelve lo que he perdido, Francisco? Nadie. Yo Jorge, tuve la entereza y no me arrepiento, con todo el costo personal, de haber enfrentado esto con altivez. Derramé lágrimas, Francisco. Sufrí mucho. Mi familia también. Me perdí la niñez de mi hijo mayor, la adolescencia. Perdón, la niñez de mi hijo menor, la adolescencia de mi hijo mayor. Un hombre de 21 años ahora y el otro un jovencito de 15. No pude estar con ellos, no pude estar con mis seres queridos. Perdí muchos parientes en la pandemia, pero no me arrepiento de nada. Yo hice lo correcto ante mí, ante mi familia, ante Dios y ante la historia. Dios y la historia pone cada cosa en su lugar, Francisco. quiero saludar especialmente a Romualdo Zarango, uno de nuestros simpatizantes, Sintonía, te manda saludos, Jorge, igual que Yolanda del Rocío Palacios Albuja. También nuestros compañeros de Ecuador Inmediato Premium te mandan saludos, como Susana Dávila, Day Ramón y Alexandra Valencia, así como Jenny Calderón y Henry Saquicili. Te mandan muchísimos saludos. Gracias por su superchat, estimados amigos. Gracias desde Dallas, Texas, a Henry Saquicili. A ver, Jorge Glass, ¿qué tiene que ver en todo esto el nombre de José Concensao Santos? ¿Y por qué en este momento es tan importante que hayan anulado su testimonio? Explícame en todo el contexto del caso de Brecht el nombre de José Concensao Santos. Jorge Glass Espinel. Francisco, a mí me sentenciaron con fotocopias de un Excel. A ver, aclárate eso. Fotocopias. El expediente de lo que llega de Brasil son fotocopias de un Excel, donde hay una lista de personas que se habrían beneficiado de las coimas de Odebrecht, como efectivamente fue. Por supuesto, yo no aparezco ahí. Aparece un pariente mío.
que ahora se ha demostrado que no recibió absolutamente nada. Sin embargo, hacen un framing, hacen un encuadre dentro de una estructura que no es de asociación ilícita, sino de cohecho, concusión, que debieron ser sentenciados de forma individual cada uno de ellos. Todos confiesan, se declaran culpables y todo iba de acuerdo al proceso jurídico hasta que yo me enfrento a Moreno, entonces arman rápido algo en mi contra, me ponen en un PowerPoint, entregan fotocopias de supuestos giros y con eso me condenaron, con el testimonio de José Consensado Santos. Francisco, la ley dice claramente un testimonio no es prueba por sí sola. Tiene que probarse lo que él dijo. A mí me graban, Francisco, en mi oficina y a todos les consta que no hay nada incriminatorio en una conversación que hablaba de los proyectos que estaban en marcha y del reclamo de planillas pendientes de pago, porque fue justo esa la época en que bajó el precio del petróleo, el terremoto de Manabí y Esmeralda, la sentencia contra la Occidental, y teníamos evidentemente un problema de atraso de pagos con los proyectos grandes, y era mi trabajo que las obras continúen, que no se detengan. Entonces, este corrupto confeso de Concesado Santos le acusan un testimonio. Bueno, le puede decir que la mamá de Trazán y la mona chita están en la luna, pero tiene que probarlo. Y todo el mundo, hasta los policías, los guías penitenciarios que me acompañaban, porque recuerda que yo ya estaba preso, aceleradamente preso, dijeron, vicepresidente se salvó, no hay ninguna prueba en su contra. ¿De qué me voy a salvar? Yo ya estoy condenado, efectivamente así fue. Y no solo eso, Francisco, como yo tenía derecho a la favorabilidad, que es decir, la pena más favorable al reo, Ajá. yo tenía que haber sido sentenciado a 5 años de asociación ilícita y yo podía pedir la suspensión condicional de la pena y regresar a mi oficina, porque era una pena menor a 5 años. Por eso me sentencian a 6 con el Código Penal derogado anterior, con el código que ya no existía. Así nomás, Francisco, para no darme la favorabilidad, puesto me trataron de extorsionar funcionarios de la Corte para A darme la ver, favorabilidad y vas darme a, la libertad condicional y yo no acepté. Además, yo lo ya, tenía vamos montado. a, claro, Francisco, vamos a tuve que tener que prestar aclarar eso. $10,000 al Banco del Pacífico para poder pagar el abogado del primer juicio. El segundo ya tuvieron que defenderme gratis porque yo no tengo dinero. Ya, pero a ver, Todos los procesos. Jorge Glass Espinel, ¿quién quiso extorsionarte desde la Corte Nacional de Justicia? ¿Lo puedes decir? Funcionarios de la Corte. Pues yo lo diré más adelante, con nombre y Func- apellido. no juez, funcionario. Funcionario. Ya, Los jueces Jorge. también son funcionarios. Sí, ya. Sí, también es cierto. Gracias, Dais Ramiro, muy gentil, muy amable por su aporte. Gracias por estar con nosotros. A Doji XD, Jenny Calderón, están mandándote saludos constantemente, Jorge, nuestro público, lo Gracias. cual es realmente grato. Luego tú los podrás ver en el desarrollo de esta entrevista. Esta entrevista ya queda para siempre. Esta entrevista queda para siempre y es un testimonio vital para la historia del país. Por eso tienen tanta importancia y trascendencia estas entrevistas. Jorge Glass, ¿qué expusiste de tu parte? ¿Cuáles fueron las pruebas de tu parte para este juicio y por qué no fueron aceptadas? ¿Qué pruebas expusiste? ¿Cuáles eran? Francisco, partamos de una realidad procesal. Yo no tengo que demostrar que soy inocente. Correcto, pero Es tienes la que probar lo que fiscalía que tiene dices. que demostrar que yo soy culpable. Correcto, pero tienes que probar lo que tú afirmes. Y esa es la parte importante. Sí, por supuesto, pero es que Francisco no hubo una prueba en mi contra. Solo el ¿Ya? testimonio de José Sao Santos. Y claro, presidente, perdón, Francisco, yo puedo decir que la luna es de queso, ¿ya? Y tú decir que la luna es de, no sé, pues de arena. Es palabra contra palabra, ¿qué pesan las pruebas? Ahí estaba mi auditoría patrimonial, dos a falta de una, cada centavo, no solo mío, sino de mi entonces esposa, cada centavo que pasó por mis cuentas de mi esposa y de qué manera se gastaron. Auditoría del Servicio de Rentas Internas, auditorías de la UAFE, Unidad Antilavado de Activos. Francisco, no presentaron una sola prueba en mi contra. A mí me condenaron con fotocopias de Excel, con un PowerPoint expuesto por un capitán de apellido Raza, que lo deben haber ascendido como premio, y con el testimonio de José Concesao Santos. Más allá de lo que indica la ley y en los derechos humanos, es que
yo no tengo que probar que soy inocente, son los otros que tienen que probar que yo soy culpable, pero no pudieron hacerlo y yo tenía toda esa carga de la prueba a mi favor. De hecho, Francisco, me acabo de recordar algo. ¿Recuerdas el famoso pendrive? Claro que sí. Era de las partes que Próximamente tenía que haré preguntar. público todo lo que tiene que ver con el pendrive. Lo tengo, eso será un impacto siguiente. Resulta, Francisco, que pido una auditoría forense adicional, designan a un perito calificado por el Consejo de la Judicatura, que yo nunca había visto, por mandato del tribunal hace un nuevo peritaje, concluye que el pendrive no es prueba, escúchame bien, Francisco, y el tribunal, los tres jueces con el fiscal, impidieron que el perito se refiera a su propio informe. ¿Te puedes imaginar, Fico? Sí, en el caso de los jueces, sí. Perdón, ¿cuáles fueron los tres jueces de tu tribunal? El presidente del tribunal era Flores Mier, al apellido. El Luis resto Flores Mier. no lo recuerdo. Mier, sí. Ya. No recuerdo el nombre. Ahí vale una pregunta. ¿Cuántas pruebas se anularon que fueron presentadas de tu parte o que pudieron haber probado tu inocencia? Uno, el pendrive. Dos, el computador. El computador, o sea, el computador que lo botaron en un basurero. Nunca hubo, lo botaron en la basura. Sí. Nunca, ¿cómo que nunca hubo? Una tramoya burda. Y Francisco, hoy, en este momento, se cae todo. Porque lo que dice el juez de la República Federativa del Brasil es que todo lo actuado en el caso Odebrecht, producto del acuerdo de cooperación entre dos países, no, uso las palabras correctas, no son idóneos para subsidiar cargos en mi contra. Por lo tanto, son declaradas nulas, de nulidad absoluta. No existe. Ya mis abogados tomarán los siguientes pasos jurídicos aquí en el Ecuador. Pero esto, Francisco, todas las supuestas pruebas, que además ninguna me mencionaba a mí, ya no existen. El testimonio de Santos ya no existe procesalmente en el Ecuador, jurídicamente ya no existe. Y en honor a la pura verdad, Francisco, por Dios, yo soy el hombre más auditado de toda la historia del Ecuador. Moreno se gastó millones de dólares buscando un centavo mal habido de Jorge Glass y Rafael Correa y no encontró nada, solo encontraron sus propias cuentas, la de INA Papers, la de todo el círculo familiar del entonces presidente traidor Lenín Moreno Garcés. A él encontraron la plata, a su familia, a su hija, a su esposa, a sus hermanos. Esa es la verdad, Francisco. Esa fue la verdad. Quedé para demostrar la verdad. Me entregué, me sacrifiqué 5 años, 4 meses de mi vida. Y yo considero humildemente, Francisco, que eso le permitió a mis compañeros con la frente en alto seguir luchando, seguir soportando, aguantando, mientras yo veía estupefacto desde la cárcel cómo se destruía mi patria, la patria que yo dejé afuera cuando me entregué a la prisión. No una, 2 veces, Francisco, 2 veces. Vamos a hablar de eso más adelante. La A patria ver, que yo encuentro claro. ahora que salí cuando recuperé mi libertad. Y tú sabes que sigo bajo ataque. Sigo bajo ataque. Sí, hay varios juicios que se plantearán en tu contra. Déjame avanzar un poco. ¿Cuánto tiempo has pasado en prisión? ¿En qué prisiones? Porque estuvieron 2. ¿Tu vida estuvo en peligro, Jorge Glass? ¿Por qué estuvo en peligro? ¿Por qué? Francisco, primero recibí 70 amenazas de muerte. Y no es porque no recibí más, sino porque dejé de contarlas. 70 amenazas reales, donde decía, fulano de tal me dijo que me iba a destripar a mí, pero que antes de matarme iba a matar a mi madre, Norma Espinel, que iba a matar a mi entonces esposa, Cintia Díaz, que iba a matar a mis hijos, Jorge y David. Primero los destripamos a ellos y luego te matamos a ti, te decapitamos, Jorge Glass. O sea, denuncias como esa recibí 70. ¿Investigaron? Ninguna. Querían que yo declarara los nombres. Estaba muerto, pues, Francisco, al minuto siguiente. Pues qué barbaridad. Poco de sinvergüenzas ahí. Yo le dije, me están amenazando de muerte. Qué pena, cuídese, ingeniero. Así me decían. ¿No tuviste protección especial? Fácil, Francisco.
Cuando me trasladan a Cotopaxi, en una celda sin baño, haciendo mis necesidades en una funda y en una botella, sin comunicación, me quitaron toda la ropa, me vistieron de naranja hasta el calzoncillo, no me dejaban cambiarme de ropa ni bañarme al comienzo. Yo me declaro en huelga de hambre, una huelga de hambre que duró 53 días, casi me muero, solo pidiendo respeto, el respeto que se debía a un exmandatario, a un expresidente, vicepresidente de la República 2 veces, Francisco. El pueblo me eligió a mí 2 veces, con Rafael Correa y con el traidor. Y qué caro que me costó, Francisco. Yo no quería ser binomio de Moreno. Moreno me obligó. Me dijo que si yo no aceptaba ser su binomio, que él no podía, por sus limitaciones físicas e intelectuales, hay que decirlo. Yo no quería, yo quería recuperar mi profesión, retomar mi profesión. Yo soy ingeniero en telecomunicaciones, tuve ofertas de trabajo en Alemania. Yo me labré un nombre antes de entrar a la política y después, con mucha más fuerza, como ingeniero de proyectos. Por eso pude sacar tantas horas adelante. ¿Cuántas veces sufriste el asalto a tu habitación, al espacio que estabas, con presos que buscaban supuestamente el dinero que habías recibido? Francisco, recuerda que secuestraron a mi hermano. No, no sabía. No, a mi hermano lo secuestraron en Guayaquil, lo desnudaron, le envolvieron toda la cabeza con una cinta, solo le dejaron el hueco en la boca y la nariz. A cada rato le metían una pistola en la boca, en las orejas, rastrillaban, le daban cachazos, encadenado con una cadena de 30 libras, sus pies desnudos, pidiendo el dinero de Odebrecht. Pedían $500,000. Después transan por 3,000. Lo liberan a mi hermano y la policía, yo agradezco a la UNACE, los capturó a casi todos, creo que uno se escapó. Esto de la perollata de que sí, que el dinero de Odebrecht, casi matan a mi hermano. Francisco, yo me resbalé en charcos de sangre. Tuve que huir en medio de balas, gases lacrimógenos, tiros entre policías y presos. Cuando se daban los motines. Por supuesto, yo sobreviví a 25 motines, unos pequeños, otros grandes, unos con un muerto, otros con 20. 25 motines, Francisco. Mis colchones rotos, todo destruido, y yo afuera hasta las 3, 4 de la mañana, en una caseta, sin baño, esperando que no me maten. Una vez corría, había un charco de sangre tan grande que me resbalé, me fui lesionando el hombro, la cadera, embarrado de sangre, Francisco. Luego me dice, ingeniero, no se levante, que aquí vienen las balas. ¡Pum, pum, pum! Cuerpo a tierra, bomba molotov. No es una bomba, es una cabeza. Frente a mi ventana se descuartizaban, se daban balas. Bueno, no me podían sacar, porque a veces alcanzaban a sacarme, otras veces los motines eran tan abruptos que me tenía que quedar sentado en la celda. Yo tengo un ángel colgado del cuello. Yo no me he muerto porque Dios tiene misiones para mí que no he cumplido. Soy agradecido de Dios, de mi familia, de mis seres queridos y mis compañeros y militantes que nunca me abandonaron. Yo estoy aquí por las oraciones de todos y porque el movimiento político nunca me dejó solo. Inclusive cuando me quitaron la pensión vitalicia, que hasta ahora recibo un solo centavo, me ayudaron a sostener a mi familia. Jorge Yo Glass, no tenía otra fuente de ingreso. ¿cómo es posible que en medio de tanto conflicto, tanta masacre, tanta crueldad, tú hayas podido estudiar? Cuéntale al país qué títulos obtuviste, qué estudiaste, cómo pudiste hacerlo. Francisco, comencé estudiando, perfeccionando inglés, porque sí hablo inglés, pero no lo practicaba mucho tiempo. Y luego conseguí que una fundación me apoye, me respalde con una maestría en una universidad en línea en España. Y un año después me gradué de máster en Administración de Empresas Internacionales, un título válido en todos los países de la Unión Europea del espacio de educación superior, registrado en la CENESID. Creo que quedé primero, segundo mejor estudiante, entonces me dieron respaldo para otra maestría más. Después de otro año me gradué de máster en Administración de Empresas, un MBA, y apliqué para una tercera maestría
en administración de mercado del arte que me entusiasmó, pero se quedó sin alumnos, no pude seguir estudiando, pero me inscribí en una escuela doctoral para aspirar a ser candidato a un PhD en el futuro. Confieso que lo he dejado un poco de lado. Ujú, Traté de aprender un poco de hebreo, muy difícil. Me gradué también año y medio, estudié en una institución pastoral mesiánica en Israel, un estudio de la Biblia. Estudié año y medio la Biblia y bueno, me leí todos los libros que te puedas imaginar. sí, había tiempo al menos, aunque las condiciones no eran las ¿Cómo mejores. estudié? Créeme que yo tuve que, perdón, yo tuve que cerrar en mi mente, renunciar a muchas cosas, a ver a mis hijos, abrazarlos. Comprenderás que luego con los motines, las visitas cada vez eran más difíciles. Mi familia en Guayaquil, cuesta viajar hasta Cotopaxi, no teníamos dinero. Luego las amenazas, luego la pandemia, estuve mucho tiempo sin abrazos, sin... Yo 2 años no salí de la celda, Francisco, esto poca gente lo sabe. Por las amenazas de muerte, 2 años no salí de la celda ¿Ya? y me quedé estudiando. Solo salía al economato una vez a la semana. Yo salí con atrofia en las piernas, una serie de problemas que gracias a Dios se han superado poco a poco. ¿Qué pasó Lo con que tu te encanta salud? es esto. Claro, ¿qué pasó con tu salud? ¿Cuáles males te afectaron? Francisco, mucho, pues no quisiera hablar de eso. Correcto. Te ruego lo comprendas. ¿Qué pasó con tu Pero ya, familia? ¿Qué pasó con la familia, el entorno familiar? ¿Qué pasó con tus hijos? ¿Qué pasó Francisco, con... la persecución no solo se limitó a Jorge Glass. Correcto. El A entorno Cintia, familiar que sufre. trabajaba 12 años en su mesa, sí, a Cintia la hicieron despedir de su mesa, una empresa privada donde venía trabajando más de 12 años. Con eso liquidaron, después de haberme quitado la pensión vitalicia, mi familia se quedó sin ingresos. Conseguimos media beca para el colegio de los chicos, la ayuda de mis compañeros del movimiento, de los migrantes que me ayudaban a comprar las medicinas o me las enviaban, cuotas de los compañeros asambleístas. ¿Qué te diré? La persecución fue para todos. A Cintia la dejaron sin trabajo, a mi hermano, un abogado laboral patronal exitoso del sector privado, nunca con el sector público, llamaron a uno por uno a sus clientes para que le cancelen los contratos. Entre ellos, por supuesto, no podía fallar el Banco de Guayaquil. Ya. Luego a mi hermana trabajaba en una empresa argentina de TICS. Se enteraron que ella trabajaba ahí, entonces persiguieron a la empresa, despidieron a mi hermana y mi hermana emigró de nuevamente y vive ahora en Europa. La persecución fue todo el entorno familiar. Esto fue peor que lo de Febres Cordero. Febres Cordero, por último, respetaba a la familia, lo cual es público. Acá no respetaron nada ni a nadie. Destruir, destruir, destruir. ¿Qué me decían? Siempre que acuse a Rafael, que acuse a Rafael, que acuse a Rafael, que acuse a Rafael. Y le dije, primero muerto que traidor. Gracias, Martín Río Frío, muy gentil por tu aporte. Los saludos para el ingeniero Jorge Glass, también Etienne Marcel. Un saludo cordial. La Revolución Ciudadana es más que un proyecto político, es pensar en el bien común y el ser humano. Santiago del Hierro, bienvenido a Ecuador Inmediato Premium. Neptalí Merizal de Barrera, también saludos, ingeniero Jorge Glass Espinel. Santiago, el Estado debería reparar a Jorge y todo lo que le indemnicen será poco. Sí, correcto. A ver, ¿qué pasa después de los 3 años y medio, casi 4, en que se da la primera salida de Jorge Glass? El primer habeas corpus que se da en favor de Jorge Glass. Lo primero que se acusa es de una negociación entre el gobierno de Guillermo Lasso y Rafael Correa o la Revolución Ciudadana para sacar a Jorge Glass a cambio de imponer impuestos al Ecuador. Aclárame esa versión. Francisco, eso es un absurdo. Siempre hemos rechazado las leyes neoliberales de este gobierno y del anterior. Eso tú sabes que no es cierto. Yo salí por un habeas corpus concedido en derecho y nuevamente, ahí sí, presionó el poder político en conjunto, no solo un movimiento político, todos los movimientos políticos de la derecha hoy
muchos, todos candidatos y aspirantes a la presidencia de la República, presionaron y eso habrá interesantes revelaciones con pruebas más adelante, Francisco. Correcto. Dice un refrán atribuido a Napoleón: vísteme despacio, que tengo No prisa. prisa. Para mí, Francisco, lo más importante por lo que he luchado es por el derecho a mi buen nombre. Me asiste y le asiste a todos mis compañeros. Nosotros no somos alcahuetes, somos gente decente. No es que me defienden por panas y no es que yo defiendo a mis compañeros por panas. Yo no soy alcahuete. Defiendo a mis compañeros porque son inocentes y gente decente, que tiene la bravía, la valentía, la fortaleza de seguir en este proyecto político. ¿Qué Somos gente pasa? decente. ¿Qué pasa luego de la primera salida? Te toca volver a la cárcel. Y de ahí una segunda salida, que es la que ahora estás enfrentando. Digo, ¿qué pasa en ese tiempo, en ese interregno? Y sobre todo, bueno, ¿qué está pasando contigo? Francisco, como yo lo dije en su momento y lo vuelvo a decir, yo aquí me quedo y yo enfrento lo que venga. Aquí hay un dato que te va a hacer, te va a significar mucho. Yo debí salir con beneficios penitenciarios el 14 de diciembre del 2020. Ya. Repito la fecha. Yo tenía derecho a mis beneficios penitenciarios sin pedir favor a nadie, con 2 maestrías encima, con un proceso de estudio para un futuro proceso de PhD doctoral, con estudios de inglés, con estudios bíblicos, es decir, hice mérito suficiente para salir el 14 de diciembre del 2020. Me tuvieron prácticamente 2 años preso de más, Francisco. Esto lo nota el juez de no recuerdo qué lugar de la península por una denuncia militante de una joven que recién acabo de conocer ahora que visité la península de Santa Elena, muy brevemente, ahí en medio de la algarabía de la gente por verme. Y luego, Francisco, regreso a la cárcel, me vuelvo a entregar. Yo lo único que pedí, déjenme ponerme mi traje de nuevo, recoger mis cosas, trátenme con respeto. Yo pido en una suerte de síndrome de Estocolmo que me lleven nuevamente a la celda en Cotopaxi a pesar del peligro. Me puse necio, no, es que esa celda es mi casa. Yo mentalmente, para soportar el encierro, declaré la celda mi casa, mi hogar, donde yo pasaba solo, Navidad, Año Nuevo, mi cumpleaños, el cumpleaños de mis hijos, de mi madre, de mis hermanos y un largo etcétera. Digo, no pasa nada, esta es mi casa, yo vivo aquí, en 3x3, tengo mi cama, mi mesita, mi jarra de plástico con agua, baldes con agua, porque solo hay agua en Cotopaxi 1 hora y media, 2 veces al día. La celda era mi casa, entonces yo no, de hecho, cuando yo salí, yo no me acostumbraba a dormir en mi cuarto porque extrañaba la cárcel. A Dios gracias, he superado todo eso con mucha fortaleza Es un espiritual y conflicto, mental. ¿no? Pero, Francisco, cuando yo vuelvo a entregarme, digo, llévenme a Cotopaxi porque esa es mi celda, y se arma un motín, me tienen que llevar de urgencia a la cárcel 4, una celda mucho peor de lo que yo tenía en Cotopaxi, claro, un ambiente de seguridad y control, que en ese sentido la cárcel 4 sí es distinta. Y eso fue lo que pasó, Francisco, me volví a entregar porque el poder mediático también, pues, ¿no? Recuerda cómo Ecuavisa, mañana, tarde y noche, mañana, de lunes a domingo, mañana, por 40 días acabé en la cárcel. Así fue, Francisco, yo no estoy inventando absolutamente nada, y el pueblo y tú como periodista eres testigo de todo lo que me hicieron. Luego Jorge, otro juez dice, oye, este hombre tenía que salir, el otro juez dice, no, oye, este hombre tenía que salir el 14 de diciembre del 2020 y sigue preso, que espere en libertad. Y gracias a eso estoy libre, a Dios gracias, Francisco, creo que ya voy para 9 meses libre en Caramba, en mi ciudad y en mi hogar. Jorge Glass recibió prebendas en la cárcel, me refiero a protección,
seguridad. Tenía dos policías desarmados. Sí, eso, que además eran muy honestos, ¿no? Me decía, ingeniero, en un motín, usted nos disculpará, pero nosotros primero salimos corriendo. Sin armas. Te lo dijeron. Aunque sea una horqueta le hubieran dado, pues, ¿no? Una horqueta sin armas. ¿Ya? Y mire, eso fue cambiando mucho, dependía del director que estaba. Hubo un director que fue un desgraciado que me tuvo comiendo como un año media alita de pollo en la comida, media alita de pollo, ni siquiera la alita entera. Después lo cambiaron, después se me volvieron a cargar. Caramba, no sé cuántos directores pasaron, unos fueron muy humanos, otros fueron unos desgraciados, ¿qué te diré? Tratamiento extraordinario en lo absoluto. Yo lo único que tenía, igual que es un derecho que está consagrado en la ley, en el reglamento, tenía acceso a una computadora para estudiar con internet, hora y media en la mañana, creo que 2 horas en la tarde, y eso es todo Eso lo fue que todo. tenía. Me dejaban entrar sin medicinas, periódicamente. ¿Qué más te diría? Bueno, me dejaron entrar una colcha, después me dejaron entrar un calentador, mi pie es grande, entonces un tipo me trasladan con fusiles enmascarados, ¿no? ¿Saben los pasadores, no? Me arrancaron los pasadores de los zapatos y anduve 15 días. Mira, todo comienza a cambiar, me habilitan un baño, es por mi huelga de hambre. Yo debo contarte que me amenazaron, cuando salió el tema de INA Papers, me amenazaron para llevarme al pabellón de máxima, yo tuve que amarrarme el cuello a la reja de la cama, si me trasladaban, me hubieran roto el cuello, así tuve que quedarme, renunció el director, pusieron otro director, me vuelven a amenazar, vuelve a renunciar, pues yo amarrado en el cuello. Al comienzo me tiraban fundas de excremento en la ventana, un día recogieron 26 fundas de excremento, los mismos presos que la tiraban me iban a pedir perdón, me decía, disculpe, es que es orden de la señora Romo. María Se Paula orinaban Romo. en la puerta, sí, se orinaban en la puerta de mi celda porque por ahí pasaban para ir al baño. Y claro, también hay un poco de transformación, ¿no? ¿Verdad? Ladrón, Glass, ladrón, Glass, ladrón. Después a Glass no ha sido buena gente, ¿no? Glass, pobrecito, está, está pagando culpas y siendo inocente, hasta decir, recuerdo uno de los últimos motines que me reingresaban a mi celda, la gente comienza a gritar, Jorge Glass, sal a gobernar, Jorge Glass. Y yo, si entendieran que soy un preso más como ellos. Como De todos hecho, ellos. Francisco, yo tengo que haber salido en diciembre del 2020. Esa es la realidad que consta para la historia. Y no permitieron que salga. Todo esto gira en torno a tu tío Ricardo Rivera. ¿Cuál fue la situación real con Ricardo Rivera? ¿Por qué terminas acusado? ¿Y qué pasa con la muerte de Ricardo Rivera? Bueno, esa muerte también quedará para ser revisada en la historia. Eh, Mi tío tuvo conversaciones con un abogado guayaquileño que era representante de Odebrecht y de muchas otras empresas para que invierta recursos en el cable submarino de Telconet, de Yeah. Topec. Uh-huh. Entonces, él los presenta, canalizan una inversión, de lo que se sabe no ha recibido un solo centavo, sino que a cambio el uso de fibra óptica para el canal de televisión, que por supuesto también cerraron, ahí nadie reclamó por la libertad de expresión, entre Guayaquil y Quito. Eso fue lo que pasó. Yo, en honor a la verdad, muy disgustado porque ni eso podían hacer absolutamente nada. Yo no hablé con Rivera, no hablé con él, y bueno, él salió primero, pero se murió, así que nunca puedo hablar con él, así que fue una conversación que quedó pendiente. En todo ¿Qué? caso, yo en ese tema no tengo nada que ver, así, ¿Ya? tema que he demostrado en el juicio y por eso me acusan de asociación ilícita. Así ¿Qué que pues, pasa después de los 5 años de todo el proceso, la acusación, la cárcel y demás, con lo que acaba de ocurrir en Brasil? ¿Conocías que esto se iba a dar? ¿Estabas anticipado? ¿Tu defensa ya anticipó lo que puede venirse y en efecto se ha venido? ¿Cómo se estaba dando el caso de Francisco, Lavajato en Brasil? Jorge Las Espinel. Francisco, yo lo pido. O sea, yo con abogados brasileños comparezco y solicito ¿Cuándo? que, caramba, ahí sí, no recuerdo, puedo averiguarlo.
Ya. Pero honestamente no pensé que iba a salir en este tiempo. Te soy muy franco, no lo tenía en el radar. Pero ¿qué antecedente tuviste como para plantearlo? ¿Lo de Lula? ¿La Francisco, anulación del todo el juicio? intento de Odebrecht, recuerda tú las declaraciones de los abogados de Odebrecht que no se sometieron a este tema de delaciones a la carta. Escucha bien, Francisco. Delaciones a la carta. Es decir, Odebrecht en cada uno de los países, el poder que podía librarlo o mitigar sus penas por su corrupción, porque Odebrecht es una empresa corrupta y corruptora que ahora hasta se ha cambiado de nombre. El Ecuador debería hacer una ley en contra de Odebrecht y de todas las empresas que sean parte del proceso de corrupción para que nunca operen en el Ecuador. Entonces, esta empresa falsificó, adulteró, no modificó, en el caso del presidente Lula, había registros en el sistema informático que creo que estaba en Suiza, que eran posteriores a su encarcelamiento. Entonces se determina que todo lo que tenía Odebrecht en ese sistema informático había sido adulterado, lo habían falsificado, Significado. modificado y lo Era hacían en falso. cada uno de los países para librarse. Inclusive tengo información que cada uno de los funcionarios de Odebrecht que se prestó para falsamente acusar a personas como Jorge Glass recibían un bono de $2 millones por parte de la empresa. Entonces fabricaron declaraciones falsas y esto determinó que se caigan muchos procesos judiciales en Brasil. Entonces yo comparezco y digo, espérese un ratito, ese mismo registro me afectó a mí, a Claro, Jorge Glass Espinel. es el mismo Y es la caso. primera vez que se extiende esta nulidad a una persona que no es brasileña, es decir, fuera de la República Federativa del Brasil. ¿Quién montó Francisco, yo grande todo? Claro, sí. siempre dije que la justicia iba a llegar y que se iba a demostrar lejos, Francisco, mi sacrificio de 5 años, 4 meses de prisión valen la pena solamente por demostrar, lejos de toda duda, que yo soy una persona honesta, que siempre lo fui, que siempre lo seré, y que mis compañeros de Revolución Ciudadana también son gente decente. Los que se corrompieron, que sí los hubo, yo los acusé, con mi puño y letra. Fui yo, Francisco, el que pone la denuncia en contra de Odebrecht. Yo firmé, yo termino sentenciado por el caso que yo denuncio. Mira, el derecho penal tiene una palabra mágica. Tú dices, sí, Francisco hizo esto, Jorge hizo lo de acá, Pepito hizo lo de acá. Prueba, Hay una palabra que se llama pruébalo. 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 Tenían que probar todo lo que dijo Santos en mi contra. Nadie más declaró en mi contra, Francisco. Absolutamente nadie. Solo José Conceição Santos. Y hoy está Tenían que probar. anulado, claro, y hoy está anulado el No existe testimonio de José Concensado Santos. Está anulado. el A ver, testimonio, los claro, documentos, toda la interacción que hubo entre Odebrecht y Ecuador, hoy es nula. no, No existe, Francisco. pero Yo no, soy a muy... ver, no es que no existe, es falso. Y las Es consecuencias que, falso, claro, y las es consecuencias falso, que se dieron terminan con Jorge Glass acusado sin pruebas. es ¿Qué falso, implica? es ¿Qué nulo, implica? por lo tanto, no existe. Ya, ¿qué implica que todo esto venga a la justicia ecuatoriana por resolución de un juez brasileño? Jorge Glass. Los pasos jurídicos yo prefiero que mis abogados lo expliquen en días posteriores. Esto fue ayer, caramba, estamos en días complejos, comprenderás el momento político, la tragedia nacional. Han asesinado a un candidato a la presidencia de la República. Es terrible. Eh, es una tragedia. Matan al alcalde de Manta, balean al alcalde de Durán. Para términos reales, hay territorios de la República del Ecuador que ya no son parte de la República, como la provincia de Esmeraldas, el cantón Durán. Es un desastre, Francisco. Yo No, de eso hay. presento mi solidaridad para todas las familias que han tenido a una víctima del crimen organizado, el narcotráfico, que ha infiltrado al Estado ecuatoriano.
esto que vivimos es porque hay una infiltración de la mafia dentro del Estado ecuatoriano. Matan niñas, niños, adolescentes, hombres, mujeres, personas adultas mayores, ancianos. Matan a quien quiera, Francisco. Te contaba hace un rato, creo que pasó desapercibido. Mientras ayer daba yo la rueda de prensa, No, no, sí lo tomé en cuenta. fui intimidado por personas que dijeron ser de la policía judicial. De hecho, están filmados y estoy presentando una denuncia por intimidación Jorge Glass, en mi contra. ya, ¿vas a demandar al Estado por lo que ha ocurrido? ¿Vas a demandar al Francisco, Estado no, por los no lo, acusadores en tu contra? ¿Vas a demandar a los jueces penales? ¿Van a demandar a todos aquellos que se sumaron a tu acusación? Jorge Glass Espinel. Francisco, no lo he contemplado, te soy muy honesto. Yo en este momento lo que busco es limpiar mi nombre. Tengo derecho a limpiar mi nombre por mí, por mis seres queridos, por mis hijos, por mis compañeros de Revolución Ciudadana. Eh, no he pensado en otra cosa por el momento. Tengo un profundo anhelo de justicia, como corresponde en estos momentos, Francisco. No he pensado en otra cosa. No te sé decir la verdad. Yo insisto, no Correcto. esperaba que esto saliera de la forma que ha salido, pero dice un refrán también que los hijos de Dios nunca mueren boca abajo. Yo me agarré de Dios mientras estuve preso y sigo agarrado de él y seguiré transitando este doloroso camino que tiene que llevarme a una reivindicación personal frente a todos los ecuatorianos y al mundo. Yo soy Tú un decías, exmandatario, soy un consciente, fui un preso político, sigo siendo un perseguido político. Y aquí estoy, Francisco, para las que vengan. ¿qué va a pasar? Tú decías, la persecución sigue con el caso Sobornos, el caso Singer, ahora la acusación del manejo del terremoto de Manabí y Esmeraldas en el 2016. ¿Qué va a pasar con esos casos, Jorge Glass? Francisco, dejemos el famoso tema de influjo psíquico porque se cae por estúpido. Es terrible, han destruido personas, familias, empresas con mucha trascendencia en el Ecuador. Tengo compañeros exiliados con asilo político, con refugio en varios países del mundo, alrededor del mundo. Es terrible, pero es un caso tan burdo que lo vamos a dejar de lado un ratito. Me piden formulación de cargos por la reconstrucción de Manabí. Entonces, tú el escándalo, los peculados, 130 millones de dólares. Jorge Glass, ¿de qué me acusan, estimado Francisco, y a toda la audiencia? Dice la Contraloría que el Parque Las Vegas de Puerto Viejo, que se construye, aclaro, yo nunca he asignado fondos, yo nunca he contratado la reconstrucción ni la construcción de absolutamente nada, siempre he estado en altos mandos, o ministro, o vicepresidente de la República, yo no he contratado ni un tornillo, Francisco, si de eso se trata. Lo que hacía el Comité de Reconstrucción es priorizar. El que asigna es el Ministerio de Finanzas, y la entidad contratante puede ser el municipio, puede ser empresas públicas, quien quiera que sea, prefectura, lo que sea. La ley, recuerde usted, Francisco, es ley para la reconstrucción y reactivación productiva. De esa palabra se olvidan, de esa palabra. Y reactivación productiva. Producto de las tragedias del terremoto de Manabí, la provincia de Esmeraldas también. El comité prioriza determinados proyectos. ¿Por qué? Porque tenían estudios y porque generaban un gran impacto en la sociedad. O usted a lo mejor conoce, yo no conozco, el Parque de Las Vegas en la ciudad de Puerto Viejo, No, no conozco. que dicen que ahora es el centro turístico, comercial, social, comunitario de toda la ciudad, que le dio belleza a la ciudad de Puerto Viejo después de terrible tragedia como el terremoto. El comité prioriza y la ampliación de 2 vías, creo que Manta Coliza, Coliza Aeropuerto, no recuerdo, que más creo que ni siquiera se han acabado de construir. Entonces, me acusan de peculado, así, porque dice la Contraloría que el parque no existía antes del terremoto. O sea, había que dejarle el hueco. Ahora quien me diga que una vía
y tremendo parque que no conozco, no reactivan la producción y el turismo y el comercio, es que estamos locos, Francisco. El que firma, el de la Contraloría de Manabí, el que firma, borracho en la noche, llama a mi hermano a pedirle perdón. Perdóneme, abogado, tuve que hacerle esto al ingeniero, es que si no me despedían, me metían preso. Así ¿Quién? no va, Francisco. Así ¿Quién no puede presiona ser. así? Pero es que ¿quién presiona así? ¡Qué barbaridad! Jorge Glass, Francisco, todavía nos faltan, creo que algunos capítulos de esta entrevista. y De verdad que nos yo, faltan muchos. claro, sí, Ha sí, no, sido, ha nos sido falta tiempo. bastante. Yo tengo tiempo, no ahora, todo el tiempo del mundo abierta esta plataforma para esa verdad, todo el tiempo del mundo. Me quedan tres preguntas. La primera es, ¿por quién aceptaste la candidatura presidencial en esta ocasión, ese 10 de junio, cuando se te proclamó? Francisco, hay que comprender el momento jurídico y político que estamos enfrentando. Somos perseguidos políticos. Un juez decide en derecho restituirme mis derechos políticos. Y está la sentencia. Nunca se hizo efectiva en el Consejo Nacional Electoral. Si yo aceptaba la candidatura, te aseguro, eso fue un día sábado, que, insisto, yo muy honrado de mis compañeros, de la militancia, ese recibimiento en Puerto Viejo, lo llevo en el fondo de mi corazón. Ojalá que todos puedan ver esta entrevista. Los quiero mucho, los quiero mucho. Mi gratitud es infinita, pero yo tuve que actuar con responsabilidad ante la historia. Al día siguiente yo estaba preso y por último no me dejaban inscribir la candidatura como no la permitieron inscribir con Rafael Correa Delgado en el 2021. Correcto. No quiero sonar un poco vanidoso, Francisco, pero la desgracia de este país comienza con mi cárcel en el 2017. Todo lo que yo denuncié, todo lo que dije que iba a pasar, todos los pactos que se dieron, toda la porquería del reparto de hospitales, de fundas para cadáveres, de hermanos paisanos enterrados en caja de cartón, Francisco, en mi ciudad. Y el que los enterró es candidato a la presidencia. No quiero hablar de política, pero es inevitable mencionarlo, Francisco. Mis paisanos tirados en la calle, cadáveres, y luego enterrados en fundas o en cajas de cartón, y hasta ahora aparecen todos los cuerpos de mis ciudadanos, de mis paisanos, Francisco. Yo tengo un dolor en el alma que no te imaginas. Conmigo afuera no pasaba esta tragedia de la pandemia en la magnitud de las decenas de miles de personas que fallecieron. Yo hubiera establecido un cerco epidemiológico sectorial en Guayaquil, con cadenas de suministro, controlados por las Fuerzas Armadas, nadie del sector A se pasa al sector B, con alimentación, con servicios básicos, con medicina, con trabajo, para enfrentar una pandemia con la firmeza con la que yo enfrenté la reconstrucción primero la atención a todos los damnificados en el terremoto del 2016. Esto no hubiera pasado. Yo tuve que actuar con responsabilidad y además teníamos cuadros de sobra en Revolución Ciudadana y yo estoy muy honrado de que nuestra candidata sea Luisa González y Andrés Arauz. Estoy orgulloso de ellos, me siento muy feliz. ¿Tú sabes cómo terminan estas historias, Francisco? Te voy a contar brevemente la historia del presidente Lula. Igualito. Lula acusado. Lula acusado con un PowerPoint. Igualito. Asociación ilícita. Es calco y copia. Lo pusieron a Lula en el centro y una serie de actores alrededor. Lula condenado. Lula se entrega. Lula pasa, creo que año y medio en prisión. No sé exactamente. Se demuestra que todo fue forjado, que lo condenaron con un PowerPoint, que las pruebas habían sido adulteradas. Lula sale, hoy Lula es presidente de los ecuatorianos. Esta historia va Los a terminar con brasileños. Luisa presidenta de todos los ecuatorianos y la primera mujer presidenta de la historia del Ecuador. Y estoy muy orgulloso de ello. Y no quiero hablar de política, Francisco, porque me vas a complicar No, no, terriblemente la no, vida. no todavía. No todavía. Tengo las dos preguntas finales políticas. ¿Cómo está tu relación con Rafael Correa? Excelente. Rafael Correa, primero yo soy orgullosamente correísta porque Rafael Correa es fuente de doctrina social, política y económica en el mundo. Segundo, es mi amigo de toda la vida también, desde mi adolescencia.
Tercero, es más que un amigo, es mi hermano y es nuestro líder. Y finalmente, debo decirte que nunca me dejó solo. Nunca, nunca. Ahí estuvo él, estuvieron mis compañeros al lado mío, desesperados, llorando por mi prisión. Y yo créeme que desde adentro, cuando les podía mandar una nota, comunicarme con ellos, decía, yo aguanto, compa, no cedan, nada, que no, que esto, que la asamblea, nada, yo aguanto. Francisco, a mí me quisieron violar, ¿Eh? me pidieron $10,000 para violarme, porque me iban a llevar al pabellón de Máxima. ¿Por qué? Por el tema de INA Papers. Y yo me quedo ahí amarrado, entonces entra un preso, me dice, el bautizo son 3 violadas, tiene que pagar $10,000. Yo, más duro me amarré el cuello, Francisco. Eso es lo que yo pasé. Eso es lo que yo enfrenté desde adentro, Francisco. Qué Eso es lo terrible. que yo le entregué al país y a mis compañeros para que hoy, con orgullo, sean una opción para todo el pueblo ecuatoriano. Jorge Glass, mi pregunta final. ¿Qué futuro político tiene Jorge Glass Espinel? Caramba. Eh, Ayudar en todo lo que pueda en este proceso. Eh, lo estoy haciendo, lo voy a seguir haciendo. Y nada, la verdad es que no. Tengo tantas luchas personales en este momento, el derecho al buen nombre. Caramba, yo me quitaron la pensión vitalicia, esa es otra cosa. Hubo un juez que me la restituyó, nunca me pagaron un centavo. Por esto de los bloqueos, digo, depositen en la cuenta de mi madre, ya el apátrida del procurador general pidiendo embargar las cuentas de mi madre de un dinero que todavía no me han pagado ni un centavo. Entonces yo tengo problemas económicos, problemas que tienen que ser, y de la justicia que tienen que irse superando, que tengo que ir enfrentando eh, eh, poco a poco. Vísteme despacio que tengo prisa. De ahí después veremos. Yo soy un ingeniero ante todo, Francisco, yo lo digo con mucho orgullo, soy ingeniero en telecomunicaciones, pude hacer bastante por este país. Lo único que no alcancé a iniciar fue la refinería y me arrepiento de no haberlo hecho porque sí tenía apalancado $4,000 millones, sino que el Ministerio de Finanzas me pidió el apalancamiento total y lo comprendo. Pero ahí logramos sacar adelante todo, Francisco. Hoy el país, ojo, me llevaron los trabajadores eléctricos un balance energético y creo que no se dan cuenta que estamos al borde de apagones en el próximo estiaje. Muy lamentable lo que ha pasado con el país. Terrible. Ya creo que contrataron una barcaza y no va a alcanzar. Podemos estar con apagones, fenómeno del niño. Caramba, complejo, ¿no? ¿Qué más tragedia quiere? Pobre. Jorge Glass Espinel, a lo largo de estos 5 años, que los he seguido de cerca, lo dije como abogado, lo dije como periodista. ¿De qué le acusan a Jorge Glass? ¿O por qué acusan sin pruebas a Jorge Glass? No, yo no proclamaba la inocencia de Jorge Glass, no, yo preguntaba, ¿de qué le acusan a Jorge Glass y qué pruebas tienen en contra de Jorge Glass? Después de 5 años y medio, la justicia en el Brasil comienza a darme la razón a mi interrogante. He sido uno de los pocos que se mantuvo en ese criterio, aún frente a tus propios compañeros de la Revolución Ciudadana, muchos de ellos traidores, con todas las palabras del caso. Ex compañeros, ya no están con nosotros. De todas maneras, cuando la historia comienza a aclararse y el tiempo te da la razón, uno solo tiene algo que decir, es mirarle de frente a la persona a la cual con tus criterios y tus notas defendiste, expusiste o diste a conocer su verdad a profundidad y sentirse tranquilo, con la conciencia tranquila, nada más. Mi No corazón me, está en paz. no me debes ni te debo nada, Jorge Glass. En cambio, creo que el país sí te debe tu inocencia. Yo te agradezco mucho, Francisco, porque yo sí seguía tus editoriales en el canal digital y te agradezco un montón, porque eres un hombre y un periodista decente. Señor, así es y así será.
Él es Jorge Glass de Espinel, esto es Ecuador Inmediato, esta es la verdad a profundidad, señoras y señores. Muchas gracias, Jorge, muy gentil. Denme un tiempito para establecerme y luego seguimos con el en directo porque ahora quiero analizar el caso Villavicencio. Pero hasta aquí, Jorge Glass de Espinel. Permítanme, en un momento vuelvo. ¿Listo? Cada vez se equivocan menos, pero mienten más. No solo son los ministros de Estado o los funcionarios del gobierno de Lasso, no, que el mundo lo sepa. El gobierno de Guillermo Lasso está a punto de cometer o un crimen de Estado que bien puede terminar con la destitución, o el señor Lasso puede tranquilamente ir a la cárcel junto con sus colaboradores. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y recibe este contenido exclusivo a diario. Accede desde tu computadora a YouTube y busca el canal de Ecuador Inmediato. Al ingresar dale clic al botón Unirme y se desplegará una pestaña con indicaciones. Luego haz clic nuevamente en el botón Unirme y aparecerá un formulario para suscribirte a nuestro canal por solo 3.99 al mes. Selecciona esa opción, luego ingresa los datos de tu tarjeta de crédito o débito y dale clic en Comprar. Con estos sencillos pasos ya puedes ser parte de nuestro club de suscriptores. Gracias por apoyarnos. Somos Ecuador Inmediato, 18 años contando la historia. ¿Cómo apoyar a Ecuador Inmediato en el crowdfunding? Si deseas apoyar a Ecuador Inmediato en el crowdfunding, puedes hacer tu depósito o transferencia en la cuenta del Banco del Pichincha y en la cuenta del Banco del Pacífico. Los números los dejamos en pantalla. El nombre de la cuenta es Ecuador Inmediato y el RUC también te lo dejamos en pantalla. Queremos seguir contando la historia. Gracias por estar con nosotros, gracias a quienes nos han seguido, a nuestros amigos de Ecuador Inmediato Premium, sí señor, muchas gracias. Gracias por todas sus contribuciones, qué